El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos sean todos ustedes televidentes a Cómo Vamos en Andes. Hoy hablaremos acerca del licor adulterado y las repercusiones que este puede traer en la salud. Además, hablaremos acerca del trabajo que viene desarrollando la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia para combatir esta situación. Bienvenidos, esto es Cómo Vamos en Andes. Y para hablar acerca de este tema que les mencionaba, hoy nos acompaña el técnico Henry Ramírez Palacios, él es de la Seccional de Salud de Antioquia. Además, también nos acompaña el doctor José Alonso Rivillas Casas, de la S. Hospital San Rafael. Señores, bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a Cómo Vamos en Andes. Gracias a ustedes por la invitación. Henry, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, antes de hablar acerca de licor adulterado, que es el tema que hoy nos trae acá o nos reúne acá en Cómo Vamos en Andes, nos gustaría conocer como un poquito de esa experiencia que ustedes han tenido en el municipio de Andes. Doctor, comencemos hablando acerca de esa experiencia. Bueno, yo ya conozco un poquito al municipio porque hace 20 años trabajé en el hospital durante 3 años. Inclusive llegué a ser el director del hospital. ¿Sí? Fui el último director que tuvo el hospital antes de que comenzara la era de los gerentes. Y en los últimos 4 años estuve trabajando con la seccional de salud, con la gobernación, como referente de salud pública, y ya en esta nueva administración, como quedaron amigos en el hospital, vine a reforzar unos procesos asistenciales en el hospital. Entonces, es decir, que ha tenido buena cercanía con el municipio. Y Henry, usted que también ha tenido la oportunidad incluso de trabajar con el doctor. Sí, la administración pasada pues, de la gobernación tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Se hizo un equipo muy ameno, muy agradable, muy equitativo, se trabajó pues buenas condiciones. El municipio nos ha acogido muy bien. Hemos tenido, se ha reforzado digamos, determinadas áreas que digamos, estaban fallando en el momento, pero que se ha tenido, digamos, más asistencia, más claridad para, digamos, reforzar los puntos críticos en el municipio. Estamos hablando en la parte de salud. Bueno, ahora sí, entonces comencemos a hablar acerca de ese tema que hoy nos convoca acá o nos reúne, y es el licor adulterado. Henry, ¿podemos decir en pocas palabras o de manera muy concreta qué es licor adulterado? Pues, el licor adulterado es, digamos, es un producto que no cumple con condiciones ni higiénicas ni las adecuadas condiciones, digamos así, condiciones higiénicas en la parte de la preparación. Son productos que no cumplen con las condiciones, las normas, digamos, estándar, productos que son preparados con aguas contaminadas, aguas crudas, productos fabricados en fábricas totalmente artesanales que no cumplen con ninguna norma. Entonces, de ahí es donde conlleva a que se presenten la cantidad de enfermedades o de muertes que se vienen presentando por intoxicación por licor adulterado. Henry, teje usted un tema que ahora ya le compete al doctor Rivillas, y es esas enfermedades que causa el licor adulterado. ¿Qué tan nocivo para la salud es este licor adulterado? Bueno, pero entonces yo complementaría ahí lo de esa diferenciación, porque en la misma forma de producir el alcohol hay dos formas. Entonces, por ejemplo, el alcohol dañino para el consumo humano, que es el alcohol metílico o el metanol, se produce con la destilación de madera, por ejemplo, mientras que el alcohol etílico, que es producido para el consumo humano, para las personas que consumen alcohol, que es dañino para la salud, ¿cierto? Y que deberían buscarse otras formas de mejorar el ambiente y las relaciones humanas sin necesidad de consumirlo o en muy mínima cantidad. Es producido a través de procesos químicos de destilación, por ejemplo, de la caña de azúcar, que es comestible. Entonces ya vienen dos orígenes diferentes. La madera no se come, entonces se destila,
y produce un alcohol que es industrial, es para producir disolventes, es para producir el alcohol con el que desinfectábamos, ¿cierto? Ese alcohol no es para el consumo humano y con ese se lo mezclan al alcohol que expenden para el consumo y eso es donde es un alcohol adulterado. Es decir, que mezclan los dos tipos de alcohol. Sí. Eso es como de cierta manera para hacer rendir. El otro de pronto es más económico Sí. y implica menos gastos dentro de estas organizaciones delictivas, porque así se les denomina. Henry, hablemos puntualmente acerca de la Dirección de Salud del departamento, que viene realizando en municipios como Andes, inclusive en municipios del suroeste y también del departamento. Bueno, digo que en esa parte la norma sí es tasativa. El INVIMA, digámoslo así, a partir de este año se le dio, digamos, las facultades, o digámoslo así, desde 2013 la norma cambió, ¿sí? La 2674, que es la de alimentos a nivel nacional. Entonces, el gobierno le dio la facultad de las potestades al INVIMA para que creara toda la parte de la nueva documentación. Se elaboraron las actas, digamos, a nivel nacional, o sea que en todos los departamentos se va a aplicar. Primera vez en la historia que se da, digamos, el proceso. En Antioquia, la seccional de salud, pues en todos los municipios de Antioquia se vienen adelantando, digamos, por medio de los técnicos, sí, por medio de rentas departamentales, también la misma fábrica de licores. Es decir, que no hay una sola dependencia encargada. No son varias dependencias. El INVIMA se hacen controles periódicos para licor adulterado y para la calidad de licor que se expende en el departamento de Antioquia. Qué bien. Doctor Rivillas, hablemos acerca de esos síntomas que comienza a experimentar el organismo. Inmediatamente ingesta este tipo de licores adulterados. Sí, yo tenía unos daticos porque, digamos, cada organismo reacciona diferente, digamos, a la misma cantidad de alcohol que consumamos. Sí. Por eso algunas personas con una sola copa se pueden embriagar y hasta no acordarse al otro día de lo que ocurrió, y otras personas pueden tomar toda una botella y no pierden la noción, ¿cierto? Entonces también en esto con el licor adulterado depende de la forma como reacciona el cuerpo. Entonces tengo unos datos, por ejemplo, de que 15 mililitros, que es una cucharada sopera, ¿cierto?, pueden ser suficientes en una persona para producir una intoxicación grave, mientras si es concentrado al 100% del alcohol, el alcohol metílico, que dijimos que es el metanol, que no es para el consumo, el metanol, mientras que si está diluido al 40%, ¿cierto?, que se lo mezclaron a algo, se ha visto personas que han consumido hasta 250 mililitros, un cuarto de litro, y no les ha producido una intoxicación grave. Entonces eso es muy relativo y por eso no nos debemos confiar y no consumir es nada para prevenir intoxicación. Doctor, hace unos minutos estaba leyendo en el diario El Espectador, decía, tan solo un trago de licor adulterado en alta concentración, lo que usted dice, es una dosis letal potente que puede causar la muerte de una persona en menos de media hora. Pero entonces hay que hacer la aclaración, dependiendo también del organismo. ¿Y hay alguna relación, doctor? Sería bueno hacer esa aclaración. Sí, yo estoy acostumbrado a ingerir licor. ¿Hay alguna relación en que tan afectado me pueda ver o no si consumo licor adulterado? No, porque esta es otra sustancia, es como consumir otro veneno, sí, sino que aquí es qué tan diluido esté, si es concentrado o si viene diluido. Y entonces hay dos fases en la intoxicación. Hay una que la describen como latente, sí, latente, que puede durar entre 8 horas y 24 horas, donde los síntomas es como una embriaguez muy fuerte o un guayabo muy fuerte. Hablan de cefalea, o sea, dolor de cabeza pulsátil, hablan de dolor abdominal, náuseas o vómito, incoordinación motora, ¿cierto? Depresión leve del sistema nervioso central, o sea, que uno siente cosas diferentes en la piel o en los músculos, y dice que se puede prolongar este efecto dependiendo si le mezclaron otras sustancias a él. Esa es la fase latente, es la inicial. Y hay una que se llama acidosis metabólica, que ya es esa sería una segunda que ya es la intoxicación ya con síntomas más severos. Doctor, entonces ahora hablamos de esa segunda fase de esta intoxicación con
con estos licores adulterados. Henry, hablemos de ese trabajo. Usted nos dice que son 1.450 o más establecimientos que expenden licores en el municipio de Andes. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa visita que ustedes realizan y si han encontrado, han hallado licores adulterados? Claro, algo. No es que sean 1.450 establecimientos que expendan licor, sino son 1.450 establecimientos, incluyendo sí, los que expenden licor. Sí. Perfecto. Entonces, se han realizado por parte de la Inspección de Policía, en acompañamiento pues con la Inspección de Policía, la Policía Nacional, han realizado, digamos, inspeccionado los establecimientos donde expenden licor. Desafortunadamente no hemos encontrado licor adulterado. En un establecimiento encontramos fue un licor que nos dejó ciertas dudas, entonces quedó congelado el lote, se congeló para que rentas departamentales posteriormente haga la respectiva inspección. Ellos son los encargados también de pronto determinar si es licor adulterado, sí, si es de contrabando o dónde proviene. Porque ellos prácticamente pues, ellos envían a la fábrica de licores, al laboratorio, y por parte de ellos se hacen todos los estudios. Entonces son ellos los procedentes para hacer, digamos, el respectivo análisis si cumple o no cumple, a no ser que en el momento que se está haciendo una inspección se encuentren, digamos, ya características específicas, como en la parte de etiquetado, en la parte de rotulado, en la parte del contenido interno, ¿sí? Partículas suspendidas, de pronto los códigos, ciertas numeraciones que tienen las etiquetas, las tapas o los cuellos de las botellas que no cumplen con condiciones. Entonces sí se detectaría más fácil. Ahora entonces hacemos una demostración de cuáles son esas características que tiene el licor que no es adulterado. Doctor Rivillas, ahora sí hablemos de esa segunda fase que experimentan las personas cuando han consumido licor adulterado. No se verá, aunque me gustaría, había notado aquí cómo las formas como uno puede consumir ese metanol o licor dañino. O sea, unas son las personas indelicadas haciendo fraude o delincuentes que le llenan a las botellas para vender más, ¿cierto? Sí. La otra es que hay personas que hacen destilación, todavía hay personas que destilan sus licores. Y que no necesariamente son personas, en caso particular en las noticias, el diario El Colombiano hablaba que en Antioquia, incluso en municipios como Bello, se destilaba alcohol en inodoro, en sanitarios. Sí. No necesariamente caen tan bajo, sino que ya tienen conocimiento. O puede que no tuvieran la intención de producir alcohol dañino, sino que no supieron hacer bien la técnica y no salió bien. ¿Y eso le puede suceder a una empresa? No, son personas que ya lo destilan por allá para su consumo, ¿cierto? Sí. Es otra forma. Y hay otras que son intencionales. Hay personas que consumen alcohol con fines de hacerse daño. Hay otras personas que son adictas y que no tienen dinero, entonces le mezclan a este alcohol antiséptico, le mezclan gaseosas y cosas para consumir. Y también está malas técnicas de tratamiento, por ejemplo, en los niños que son tan delicados, y el alcohol metílico, que es el alcohol antiséptico, también se absorbe por la piel. Entonces hay niños a los que les hacen frotaciones para bajarle la piel o mucha gripa, y eso se absorbe y también puede producir la intoxicación. Por eso quería hacer esta nota. Qué buena esa aclaración. Doctor, entonces ahora sí hablemos de esa segunda fase de intoxicación. La segunda fase se llama acidosis metabólica y puede ir en promedio entre 12 y 30 horas, como ya dijimos, es muy variable según la persona, ¿cierto? Entonces aquí ya vienen ya síntomas más severos, por ejemplo a nivel cardíaco se produce bradicardia, o sea que se pone más lento el ritmo del corazón, se baja la presión, y a nivel respiratorio entonces se aumenta la frecuencia respiratoria y hay dificultad respiratoria, o sea, mire que ya los comprometidos. A nivel del sistema nervioso puede producir parestesias que son morados. Sí, no sentir ciertas partes del cuerpo, o tener debilidad muscular, hasta llegar a convulsiones. Entonces mire qué tan severo ya en el sistema nervioso. Y lo más grave de este tipo de alcohol es que se metaboliza en el hígado, ¿cierto? Sí. Un 90% más o menos se metaboliza en el hígado, más o menos un 5-10% sale intacto, o sea, sin degradarse por la orina, pero el que se metaboliza en el hígado, como es una sustancia para no comer, para no consumir humanamente, entonces produce
unos químicos en su metabolismo que está, por ejemplo, el ácido fórmico. Y el ácido fórmico afecta a la retina, su funcionamiento, disminuyéndole ahí pues su energía y puede producir ya daño irreversible de la retina. Lo produce este ácido fórmico que viene del metanol. Entonces ya los síntomas también iniciales son visión borrosa, que le fastidia la luz, que está viendo a las personas o los objetos con un halo de algún color, o sea, esos son síntomas que debemos identificar de que algo pasó. Si uno está solo, pues uno está en ese estado, no le da. Doctor, entonces, ¿cómo diferenciar entre uno estar consumiendo alcohol de una manera normal y ya estar intoxicado con alcohol adulterado? Porque de todas maneras las sensaciones pueden ser muy similares. Pero digamos, una persona que consume regularmente alcohol ya sabe más o menos cómo él reacciona, según las cantidades. Esto es unos efectos más severos, mucho más severos. O sea, ya eso le debe dar la sospecha. Porque es que inclusive entre los síntomas que leía, decía, usted al momento de consumir ya siente que acá esta parte del pecho es como si estuviera consumiendo el producto que usted me dijo ahora, formol. Entonces, ahí es donde está como la diferencia. Entonces, sospechar, esto está muy raro, esto me está produciendo algo. Además, yo creo que sabe distinto, o sea, quienes consumen alcohol, tiene que saber un poquito distinto porque es con otro tipo de alcohol. Yo una vez que me tomé una copita y era adulterado, ahí mismo sentí el olor del alcohol antiséptico porque lo conozco y preciso, era adulterado. Entonces hay que reconocer. Muchas personas, digamos, van a un establecimiento, bueno, en su casa, donde sea, compran el licor sin darse cuenta que es adulterado, empiezan a consumirlo y puede ser, o lo que decía el doctor ahora, una simple copita y empieza desde que empieza de una vez. O sea, la parte asintomática es totalmente diferente. Dolor de cabeza, sienten como si los golpeara algo por dentro. Es que prácticamente al licor adulterado también se le dice, la palabra técnica es formol, porque es como usted tomarse dosis de formol directamente sobre el organismo. Entonces, mire la parte como afecta directamente al organismo, o sea, es algo totalmente nocivo. Henry, una recomendación puntual a la hora de comprar licor. Hay que aclarar en esta parte del programa, y es que no estamos incitando a que ustedes televidentes consuman alcohol. Este programa es más de carácter educativo, entonces por eso quisiéramos, Henry, que usted nos compartiera como esos consejos que usted considera pertinentes a la hora de ir a comprar. Lo primero... O sea, que las personas que se quieren hacer daño, ¿cómo hacerse más pasito? Exacto, prácticamente sí. Lo primero es, o sea, ¿qué es lo primero que uno debe tener en cuenta? Comprar el licor en sitios que sean reconocidos, ¿sí? Sitios que cumplan con todas las condiciones, que le entreguen a usted una factura. En el caso de, pues, digamos, alguna eventualidad, ese establecimiento tenga con qué responderle para lo mismo. Bueno, lo otro es revisar minuciosamente, bueno, con el permiso de ustedes, mostremos por acá, no sé, la cámara. Bueno, digamos, esta es la etiqueta, unas pautas pequeñas para que por lo menos la gente las tenga en cuenta. Y eso se puede aplicar con todos los prácticamente sí. La etiqueta no tiene por qué soltar absolutamente nada, o sea, usted suba la etiqueta, no tiene por qué quedarse ninguna partícula de la misma etiqueta adherida al dedo. Esta aleta, no sé si de pronto la cámara la puede enfocar, esta aletica que tiene acá, ¿sí? Esta es la forma correcta de ella, o sea, no tiene por qué presentar ninguna malformación, ni más ancha acá, ni más ovalada, sino que esta es la forma correcta, ¿sí? Sí. Bueno, acá en la etiqueta hay una numeración. Esa numeración debe de coincidir con la que tiene la tapa y el cuello de la botella. Tiene que ser totalmente idéntica. ¿La numeración es como el proceso industrial? Sí, prácticamente sí. El proceso industrial, número de lote, número de la fecha, todo esto. Sí. Bueno. Lo otro es mirar, con este golpeteo prácticamente, se presenta una especie de llovizna al interior, uno observa en la luz que no tengan partículas suspendidas. Es otra de las pautas. Si usted inmediatamente, pues la fábrica de licores, el sistema de destilación es 100% seguro, o sea que no tiene por qué tener ninguna partícula suspendida en su interior. Y antes de sacar a la venta este tipo de productos, ya ellos han hecho sí, ellos tienen hecho pruebas y estudios y de todo. Entonces, de todas formas, ellos pues ya
no es algo empírico, sino que ya tienen, digamos, un historial de mucho tiempo trabajando, produciendo el licor para el departamento de Antioquia. Y procesos de calidad, sí. Lo otro son los sellos que están acá en el cuello de la botella y de la tapa, que deben de ser ni corridos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni más arriba, ni más abajo, sino que todos son totalmente idénticos. ¿Ve? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, el cuerpo de la tapa viene con una serie de componentes o de figuras, los cuales van cambiando periódicamente para evitar de que los falsificadores lo adulteren, pero eso es muy complicado. Esta tapa se mete en un detector de billetes falsos y es totalmente fosforescente, ¿sí? Bueno, con este movimiento, muchas veces, cuando es adulterado, se desprenden las bandas de seguridad. Las bandas de seguridad no tienen por qué quedarse pegadas ni adheridas ni al cuello de la botella, ni tampoco a la tapa, ¿sí? Se desprenden, se deben de desprender y son totalmente iguales. Ni una más larga ni una más corta, no. Bueno, la fábrica de licores implementa, bueno, de marca pues sí, muchas cosas. Para cada número de lote, 1.000.000 de envases completos. Entonces no son ni 999.000 ni 1.000.001, sino cada número de lote corresponde a 1.000.000 de envases completos. Entonces cuando mandan, digamos, para otro departamento un lote o 2, 3 lotes, entonces corresponde a 1.000.000 de envases por cada 1.000.000 de productos, por cada lote, para cada departamento. Los lotes no pueden superar más del 1.000.000. No, exactamente 1.000.000, ni menos ni más. Y hacen una especificación en la parte de atrás de la etiqueta, entonces de venta única exclusivamente, puede ser fábrica de licores, pero lo produce para el departamento del Valle, el departamento del Córdoba, el departamento del Quindío, pero entonces se especifica, ¿sí? De venta única exclusivamente en, un ejemplo, el departamento del Quindío, pero entonces especifica esa parte. Y anteriormente, aquí en el culo de la botella, aparecía una numeración. ¿Recuerda usted, doctor? 1, 2, 3, y decíamos, no, que es muy suave, o que es muy fuerte, o que es más o menos. Eso sí tiene que ver, no, porque totalmente hace parte falso, del mismo lote. porque es el mismo grado de alcohol que tiene el licor, más o menos de un 29 o un 30% en el aguardiente y en el ron. Entonces no tiene nada que ver. Esa numeración es el número de la máquina que está produciendo el envase para procesar el producto. Que nada tiene que ver con no tiene nada que ver. Los niveles de alcohol. Bueno. Esto es franja familiar, por las palabras que se puedan utilizar. En la Tetra Pak es algo muy similar. De cierta forma, los falsificadores que hacen, despegan las aletas con las agujas, extraen el licor y lo inyectan de nuevo. Muchas veces lo inyectan tanto que a veces se confunde con el original. O sea, esto viene empacado al vacío, la máquina empaca esto al vacío, o sea que no tiene por qué escucharse ningún sonido, ninguna partícula, ninguna burbuja. Entonces viene totalmente a presión, ¿sí? Bueno, por mucho que lo empaquen, entonces o llenen la caja, las aletas, la pegan con silicona, o sea que no despegan. Mire que este es original, no despega fácil, vea, viene bien pegado, bien sellado, ¿sí? Lo sellan con silicona y con este movimiento de una vez se desprende. Y lo otro es que usted este material viene más o menos unas 7 capas, ¿sí? El cartón, o sea, es cartón color café, pues no tiene por qué ser blanco ni nada de eso, ni tampoco presentarle todas estas aletas, no tiene por qué estar humedecidas. Entonces, si usted detecta que de pronto está humedecido o que el cartón es de otro color diferente, dude del contenido del producto o si escucha algún sonido en el interior. Es muy similar, digamos, también en lo de la botella de ron, también lo mismo, ¿sí? La parte de la etiqueta, pues ya el rótulo, la presentación, todo el embalaje, es muy similar también al aguardiente. Las botellas periódicamente le van cambiando, mire que trae una estampita, unos botoncitos, unos botones en el cual tratan de ir cambiando ciertos aspectos en el cuerpo. Eso. Sí, en la aguardiente todas también. traen. Le van cambiando ciertos aspectos en el cuerpo de las botellas como para evitar de que se adulteren el producto, pero como digo anteriormente, eso es muy complicado, entonces, pero sí, van avanzando periódicamente en esta parte. Bueno, doctor, en el municipio de Andes se han reportado casos este año de personas intoxicadas por consumir licor adulterado. Afortunadamente no, y creo que en los últimos 5 años tampoco. Afortunadamente son pocos
pocos casos en Colombia inclusive. Cuando se produce es por epidemias, eventos masivos. Henry, ¿qué implicaciones trae esta adulteración de licores en materia de salud y en materia de educación, de deporte también? Se hablaba que en agosto más o menos se habían perdido 22.000 millones de pesos por esta práctica. ¿Eso qué implica? Implica que hay menos ingresos para la salud, que de la parte de licores, la parte de rentas, digamos, de otros productos como el cigarrillo, la salud es, o sea, es es la renta, digamos, que tiene la salud para capitalizarse. Entonces, la compra de licor, digámoslo así, fraudulento, o que venga de otros departamentos sin estampillar, entonces afecta prácticamente la salud de nosotros los antioqueños. Henry, acá por ejemplo en el municipio de Andes, muchas personas tienen de pronto la concepción de que solo se adultera el aguardiente, ¿cierto? Y que marcas de whiskies caras, de nombres raros por decirlo de alguna manera, no se adulteran. ¿Esto es verdad o en realidad es También un se mito? puede presentar también la adulteración, lo mismo. Lo que pasa es que como son productos que son más costosos, no van a tener tanta salida, ¿sí? No son tan comerciales, entonces no quiere decir que no se dé, no, también se da. Pero entonces se adultera más que todos los productos que son más comerciales, como el aguardiente y el ron, que son los que tienen más salida y se comercializan más fácil, entonces son los que más se adulteran. Pero no quiere decir de que lo otro no presente ningún tipo de adulteración, también se puede dar, también se hace. Bueno, señores, ya estamos llegando al final de Cómo Vamos en Andes. Me gustaría que cada uno diera como una serie de recomendaciones para que los televidentes tengan en cuenta con respecto a todo lo que hemos hablado, de una manera muy puntual, doctor. Bueno, yo quisiera decir que de todas maneras, aún, cierto, la embriaguez que producen los licores que no son adulterados, legítimos, lo que producen realmente es una intoxicación. O sea, exceden la capacidad del hígado de metabolizar este producto y entonces se intoxica uno. Pero bueno, vamos al metanol, que es el que intoxica, el más grave, y son las primeras medidas que debe hacer uno, ¿cierto? O sea, después de una hora de ingerido ya no está en el estómago, ya pasó al hígado y al torrente sanguíneo. O sea, la acción debe ser inmediata, como dijimos, es muy tóxico. Entonces, el alcohol bueno entre comillas, el etílico, el que no intoxica, como este, pues que pues te mata, las enzimas del hígado tienen 20 veces mayor predilección por el alcohol bueno que por el malo, ¿cierto? Entonces, una medida es consumir un producto que tenga alcohol muy concentrado, como el whisky, como el vodka. Ese es el antídoto inicial antes de llegar al hospital. Esa es una medida importante. ¿Y usted, Henry, qué decirle a nuestros televidentes? Bueno, recordando pues la parte, más que todos, se presentan daños al cerebro, ¿cierto, doctor? La parte más hemorragias cerebrales, daños en el nervio óptico, lo que más afecta, daños en los riñones, en el hígado y lo demás. Es como reforzando algo más de lo que dijo el doctor ahora. Reiteramos que el nombre que se le da al producto es prácticamente formol, ¿sí? Listo. Eso es lo que se tiene, digamos, para el producto. Recomendaciones, no, seguir las recomendaciones del doctor, estar muy atentos, digamos, no consumir licores en cualquier parte en la calle, sino estemos muy a la expectativa también, o de personas que de pronto nos ofrezcan productos de dudosa procedencia, estar muy al tanto. Cualquier cosa también nosotros estaremos también, pues, en cualquier evento, notificar inmediatamente a nosotros los técnicos, a la Dirección Local de Salud, respectivas visitas. Sí, al hospital, y por parte de ellos pues ya se empezará, digamos, o también a la policía, que son los también encargados también de esa parte. Bueno, Henry, muchas gracias. Doctor Rivillas, muchas gracias por aceptar la invitación y participar de este espacio. A ustedes por invitarnos y a la orden para otros temas. Henry, también muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, de esta manera, televidentes, llegamos al final de Cómo Vamos en Andes con Santiago Agudelo y los espero dentro de 8 días. Felicidades y hasta la próxima.
AUPAN, la televisión de los andinos.